A los 18 años, Meraíe Dawson se encontraba en el polvoriento andén de la estación Rosewater con nada más que un maltratado bolso de lona, un corazón acelerado y el débil eco de las últimas palabras de su padre. Es la única manera, muchacha. El ranchero pagó bien por Udrián. Mientras el tren se alejaba silbando, como una serpiente de hierro desapareciendo en el cielo anaranjado y sangrante, comprendió que estaba verdaderamente sola. Vendida como ganado a un hombre con 3 hijos y una reputación que hacía que hasta los vaqueros más curtidos bajaran la voz. Un hombre llamado Elias Creed. Un ranchero viudo conocido en toda la frontera por ser frío, disciplinado e inquebrantablemente silencioso, excepto cuando daba órdenes que hacían temblar a hombres hechos y derechos. Esperaba un monstruo, un tirano, alguien que ladraría órdenes en cuanto la viera. Pero cuando él se acercó, de hombros anchos, bronceado por el sol, con ojos grises acerados que guardaban tormentas en lugar de crueldad, simplemente se tocó el ala del sombrero y dijo: «Parece asustada, señorita». «No lo esté». Y esas 3 palabras la golpearon más fuerte que un viento del desierto, porque nadie la había reconfortado en años. Aún así, no se fiaba. No se fiaba de él. No se fiaba de ese futuro forzoso que la esperaba en la vasta e incierta inmensidad. Lo siguió hasta el carro, rígida y callada, mientras sus 3 hijos, Luke, el mayor con 12 años y una mandíbula ya cuadrada como la de un hombre, Rousey, de 9, de mirada aguda y curiosa, y el pequeño Caleb, que se escondía tras la pierna de su padre aferrando un caballo de madera, la miraban como si fuera un fantasma que hubiera salido de una tormenta. Y Meraíe se preguntó por qué una familia así la necesitaba. Porque un hombre ya cargado de pérdida y responsabilidad compraría a una muchacha apenas mayor de edad. Pero cuando el carro rodó hacia el horizonte, sintió el peso de los susurros a su alrededor. Susurros sobre el trágico pasado de Elías, sobre el accidente que mató a su primera esposa, sobre los vaqueros que juraban haberlo visto enterrar algo más que dolor junto a ella. El rancho Creed se alzó en la distancia, sus cercos extendiéndose como las costillas de un gigante dormido. Caballos deambulando como sombras y vaqueros que pausaban su trabajo para mirar a la nueva chica sentada junto al patrón. Algunos con lástima, otros con envidia, otros con interés oscuro. Y el pulso de Meraíe martilleaba con un pavor que la embargaba porque no tenía idea de en qué la convertiría la vida dentro de este lugar. Pero pronto aprendió que Elias Creed no era la clase de hombre que las habladurías pintaban. Pero era peor en algunos aspectos, mejor en otros. Un hombre tallado en deber y silencio, que la llevó a su hogar y les dijo a los niños: «Esta es Meraíe. Está aquí para ayudar, y está bajo mi protección». Palabras que enviaron ondas de choque por todo el rancho porque nadie, ni siquiera su capataz, lo había oído reclamar a alguien con tanta audacia. El resentimiento cundió entre los vaqueros, sobre todo de Travis Boone, un vaquero cruel conocido por domar caballos y romper reglas con igual facilidad, que la miraba como si fuera una intrusa robando la atención de un hombre al que temía pero idolatraba. Y Meraíe, desesperada y decidida, se tragó su miedo al entrar en la casa donde los recuerdos aún se aferraban a cada pared, donde el fantasma de la primera esposa de Elías parecía observarla con advertencias no dichas. Pero trabajó de todos modos, limpiando, cocinando, ayudando a los niños, cuidando del ternero herido en el establo. Y lentamente vio la verdad. Elías no era cruel, era cuidadoso. No era frío, estaba herido. Y sin embargo, cuanto más intentaba desvanecerse silenciosamente en su rol, más la frontera comenzaba a agitarse con tensión, porque la declaración de Elías había atraído miradas, miradas peligrosas de rancheros vecinos, vagabundos errantes y hombres que creían que una chica vendida a los 18 era una presa fácil. Pero estaban equivocados. Algo en Elías cambiaba cada vez que Meraíe pasaba cerca. Algo protector, algo peligroso, algo que toda la frontera pronto sintió cuando, una noche violenta, un grupo de jinetes armados asaltó el rancho, exigiendo que Meraíe fuera de vuelta, alegando que había sido prometida a otro. Pero Elias Creed avanzó con un rifle en mano, ojos llameantes como un hombre resucitado, y con una voz que resonó a través de los campos oscuros. Dijo: «No pertenece a nadie, excepto a mi casa, bajo mi nombre y bajo mi protección». Y en ese momento,
Esas fieras palabras silenciaron a toda la frontera y cambiaron el destino de Meraíe para siempre, despertando una historia imparable de lealtad, peligro, ternura prohibida y un vínculo que ninguno de los dos esperaba, pero que ambos estaban destinados a enfrentar mientras una amenaza mortal se arrastraba más cerca a través de la noche. Y esto era solo el principio. La mañana después de que Elías Creed se enfrentara a hombres armados en defensa de Meraíe, toda la frontera pareció contener la respiración, como si la tierra misma entendiera que algo irreversible había comenzado. Y Meraíe despertó con el recuerdo de su voz, fuerte, inquebrantable, reclamando su protección frente a pistoleros, resonando como un trueno en su pecho, haciéndola cuestionar todo lo que creía saber sobre el hombre al que la habían vendido, porque nadie había alzado un arma por ella antes. Nadie se había interpuesto entre ella y el peligro. Y al salir a la luz del amanecer, donde los vaqueros se movían con una cautela inusual, sintió docenas de ojos sobre ella, algunos sospechosos, otros a regañadientes, otros temerosos, pero todos conscientes de que el patrón había tomado una posición cuyas ondas se extenderían por el valle de Rosewater durante años. Elías ya estaba en el corral, ajustando la cincha a un inquieto semental vallo, la mandíbula apretada y los hombros tensos. Y cuando alzó la vista hacia ella, algo parpadeó tras sus ojos, algo no dicho, algo protector, algo que él no sabía cómo expresar. Y simplemente dijo, vendrán problemas. Quédate cerca de la casa hoy. Pero Meraíe, cuyo espíritu se había endurecido por años de ser tratada como una carga, niveló la barbilla y respondió suavemente, no soy tan frágil como cree. Lo que lo hizo detenerse, mirándola con una expresión a medio camino entre la admiración y la preocupación, como si estuviera dándose cuenta de lo fuerte que era realmente la muchacha que compró por obligación. Mientras tanto, los niños se aferraban a ella más de lo habitual, Caleb negándose a soltar su delantal, Rosie observando el horizonte como si esperara que los enemigos cabalgaran sobre él, y Luke intentando actuar con valentía, aunque sus ojos delataban su miedo. Y Meraíe entendió entonces que la pelea de la noche anterior no había sido solo por ella. Había sido por esta frágil familia que Elías había estado intentando mantener unida con silencio y terquedad. Y sintió una atracción hacia ellos, una feroz necesidad de demostrar que pertenecía allí, no como una propiedad, no como una ayudante comprada, sino como alguien que podía estabilizar el suelo bajo sus pies. Sin embargo, el peligro ya se arrastraba hacia el rancho Creed en sombras y susurros, porque los hombres que asaltaron en la noche no actuaban solos. Pertenecían a un ranchero rival llamado Wade Ollister, un varón de la tierra despiadado que creía que la frontera era suya para controlar y que aparentemente había pagado al padre de Meraíe antes de que Elías, sin saberlo, comprara su contrato. Y corrían rumores de que Ollister la quería, no para matrimonio, no para cuidado, sino como palanca en una guerra territorial que pretendía iniciar. Y Meraíe, escuchando los susurros desde la puerta de la cocina mientras los vaqueros murmuraban sobre su café, sintió una fría náusea asentarse en su estómago, al darse cuenta de que su padre la había vendido a algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. Para el mediodía, los jinetes de Ollister fueron avistados cerca de la cerca sur, probando límites, levantando polvo, enviando una advertencia clara. Y Elías ordenó a sus hombres mantenerse alerta mientras ensillaba para cabalgar el perímetro. Pero Meraíe lo detuvo con un aliento tembloroso, diciendo, si este problema es por mi culpa, déjeme irme. Y la forma en que Elías se volvió bruscamente, sus ojos gris tormenta llameando, hizo que todos se paralizaran cuando él se acercó a ella y dijo con una voz baja y feroz, no vas a huir. No de mí. No de esto. Tendrán que pasar por mí y por cada hombre de este rancho antes de que pongan una mano sobre ti. Una promesa que ella no sabía cómo aceptar. Una promesa que envolvía su corazón como un escudo protector, incluso mientras el miedo le roía a las costillas. Mientras él estaba fuera, el rancho se sintió como un reloj marcando el tiempo. Cada crujido de una tabla o ladrido de un perro hacía saltar a los niños. Y Meraíe intentó mantenerlos ocupados, horneando, ordenando, tarareando viejas canciones, pero sus propios pensamientos giraban en espiral, preguntándose por qué a Elías le importaba tanto, preguntándose si ella se estaba convirtiendo en algo más que una responsabilidad para él, preguntándose si el calor que sentía cada vez que él la defendía era algo que debería temer o atesorar. Horas más tarde, Elías regresó, cubierto de polvo y severo,
anunciando que Ollister había apostado hombres armados en la cresta que dominaba su propiedad, una amenaza directa. Y los vaqueros estallaron en ira, algunos exigiendo atacar primero, otros queriendo huir. Y fue entonces cuando Elías hizo una declaración que dejó atónito a todo el rancho. Si Ollister quiere una guerra, la tendrá. Pero nosotros protegemos a los nuestros primero. Y cuando dijo, los nuestros, su mirada se sostuvo en la de ella un latido demasiado largo, enviando un incendio de emociones por su pecho. Pero cuando la noche se asentó de nuevo, una tensión quieta y extraña llenó el rancho, porque Ollister no era un hombre que atacara dos veces abiertamente. Prefería las sombras. Y cuando una linterna parpadeó de manera extraña cerca del establo, cuando un caballo relinchó en pánico, cuando una ventana se hizo añicos en el lado más alejado de la casa, Elías agarró su rifle y empujó a Meraíe detrás de él mientras gritaba a los niños que se metieran en la bodega. Y lo que siguió fue caos, intrusos enmascarados irrumpiendo desde la oscuridad, el rancho estallando en disparos. Elías plantado como un escudo entre Meraíe y los atacantes, luchando con una intensidad mortal que la hizo darse cuenta de que no solo la defendía por obligación, la defendía porque algo dentro de él ya la había elegido. Tras una llegada marcada por el miedo y el duelo, Emma transforma lentamente el rancho Silver Creek al ofrecer paciencia, calidez y verdad a una familia rota por la muerte de Maggie, ayuda a Nathaniel a enfrentar su culpa y a los niños a sanar. Will deja de temblar, Grace sale de su escondite, Tom vuelve a ser niño, Rosie recupera la voz, hasta que la casa vuelve a respirar con risas y vida. El amor crece entre Emma y Nathaniel, desafía los murmullos del pueblo y se afirma con la llegada de una hija, Catherine Margaret, símbolo de un nuevo comienzo. Con las estaciones, el rancho florece, la comunidad observa el cambio, y Nathaniel elige a Emma no por deber sino por amor, sellándolo con un anillo y un beso bajo la nieve, mientras el tiempo confirma la verdad. No fue una mujer vendida la que cambió Silver Creek, sino el amor que nació cuando Emma decidió no rendirse.